Y volvemos otra vez a Mundo Fit, pero en este sector hablamos de salud y el cuidado de la columna, como te lo había prometido en el primer bloque. Tenemos la presencia acá del doctor Rodrigo Pons. Muy bienvenido, Rodrigo. Bueno, ¿Cómo muchas estás? Gracias por la invitación, muy bien. Bueno. Muy contento de estar acá y poder dar información sobre la salud de la columna. Qué importante la columna, lo hablábamos antes de salir al aire, ¿no? La funcionalidad, la importancia de la columna, la actividad física, esta inversión que hacemos en el cuerpo. ¿Cuál es tu concepto con respecto a eso? Esto que me decías de la jubilación. Claro, está muy bueno. Un poco primero hay que entender que por ahí uno piensa en la columna y piensa en la vértebra, en el hueso. Pero en realidad la columna es el eje del cuerpo y no es solamente el hueso, también es el sistema musculoesquelético. Está relacionado mucho toda la zona muscular con la columna. Tal cual. Y es muy importante la salud del músculo como del hueso. Totalmente. O sea, no solamente, porque uno piensa en el hueso, la osteoporosis. No, hay que pensar en la salud también del músculo, porque es muy importante, claro. muy importante. Un poco lo que hablábamos, esto es una idea, un concepto mío, de digamos, lo que sería la jubilación física. Yo le llamo así, o así le digo a mis pacientes, porque uno siempre piensa en la jubilación económica, etcétera, ahorra plata, lo que quieras, como quieras llevarlo a distintos niveles. Pero nadie piensa en la jubilación física. La jubilación física es muy importante, porque el día de mañana, cuando uno ya tiene 65 años, hombres, 60 mujeres, se jubilan, y muchos pacientes vienen con dolor lumbar, dolor de la columna. Claro. Y claro, y cuando le preguntaba qué actividad deportiva hace, y de vez en cuando salgo a caminar, etcétera, y nunca pensaron en el futuro. Y es muy importante porque el músculo, cuando uno lo empieza a envejecer y no funciona el músculo como cuando somos más chicos, se empieza a reemplazar por grasa el músculo. Eso se llama sarcopenia. Bien. Y hoy en día, digamos, todos los que somos especialistas de columna y en el mundo de la cirugía de columna, estamos poniendo mucho foco en esta debilidad muscular como factor importante del desarrollo de artrosis, de inestabilidad de columna, que terminan yendo a una cirugía. Totalmente. Y esto que decías vos, que cuando uno llega a los 60 y decís, bueno, ya me jubilé, voy a tener mi jubilación, me voy a dedicar a, no sé, viajar o a descansar, ¿no? Es muy cierto que te encontrás con un problema a veces de salud o un cuerpo que ya muchas veces a esas edades es irreversible. ¿No? Claro. Yo no usaría la palabra irreversible, usaría la palabra difícil de revertir. Bien, perfecto. Porque no es que no, tenés 60 años, no hiciste nada, chao. No es así. O sea, siempre va a ser mejor que hagas más, que empieces con tu actividad deportiva. Exacto. No importa la edad. O sea, podemos empezar en cualquier momento. Pero digo, a veces los daños, llegamos con daños que son difíciles de reparar. Muy difícil de reparar. La sarcopenia es muy difícil. Bien. Entonces hay que empezar antes. Lo ideal es cuando vos sos joven, cuando tenés 18 años, 17 años, hay que empezar con ejercicios de musculación. Es muy importante combinar ejercicios, no solamente, bueno, yo voy al gimnasio. Está bien, bueno, ¿qué ejercicios haces? No, levanto peso nada más. Bueno, esos son todos ejercicios que se llaman isotónicos, en el cual generan movimientos, las articulaciones, etcétera. Pero tenés que sí o sí acompañar de movimientos de ejercicios isométricos, que eso generan contracción y generan fuerza. Y los isométricos son muy importantes para la salud de columna, porque es el sostén de la columna, es el sostén de la zona media. Hoy por ahí está muy de moda, estoy ejercitando el core, no sé si lo has escuchado. Sí, totalmente. ¿Qué es el core? El core es la zona media, abdominales, lumbares, piso pélvico, el glúteo, y esos músculos, si bien se trabajan mucho con ejercicios de pesa, etcétera, es muy importante hacer ejercicios isométricos para este tipo de músculos, ¿bien? Exacto. Es muy importante. Sí, es muy importante y eso es lo bueno que ha cambiado un poco el tema del entrenamiento, o sea, la visión de que, bueno, quiero bajar de peso, voy a hacer solo cardio. No, claro, no. O sea, no puede haber cardio sin fuerza, por esto que dice el doctor de la sarcopenia, que es el exceso por ahí de grasa y la, digamos, baja masa muscular. Queremos generar masa muscular para tener un mejor sostén de nuestra columna y de nuestros huesos. Totalmente. Ahora, si te comento algo, la mayoría de la gente, no la mayoría, pero digamos muchas mujeres que acuden a entrenar, dice que tienen problemas en la columna de pinzamiento. ¿Qué es un pinzamiento? ¿Cuál sería el tratamiento desde tu mirada y tu experiencia? El pinzamiento en realidad es una enfermedad degenerativa del disco.
Bien, el disco es una estructura que está entre cada vértebra, entre vértebra y vértebra hay un disco que funciona en principio como, vamos a decir una palabra que no es, pero está bueno para entender, como si fuera el amortiguador de la columna. Claro, ¿bien? perfecto, se entiende. El pinzamiento, el disco tiene una altura. Cuando empieza el desgaste, que todos lo vamos a tener en algún momento, fundamentalmente en los dos últimos niveles de las vértebras, por más ejercicios que hagas, vas a tener desgaste. Cuando se empieza a desgastar el disco, empieza a perder altura ese disco. Y esa pérdida de altura es lo que se llama el pinzamiento. Claro. Bien, es lo que la gente en general habla del pinzamiento. Que tengas un pinzamiento no quiere decir que tengas dolor. Más, no todos los pacientes más de 60, más de 50 años o 60 años, pongamos una edad, seguro tienen un pinzamiento, el 99%, pero yo no veo a todo el mundo con dolor. Bien. Y eso tiene mucho que ver con la salud muscular, el no tener dolor. ¿Por qué? Porque el músculo es un estabilizador dinámico de la columna. Exacto. Entonces, cuando uno pierde la capacidad de la columna, el hueso, estamos hablando hueso con el disco, sí, de darle estabilidad a la columna, necesitamos tener el músculo fuerte. ¿Para qué? Para que nos ayude a estabilizar aún más la columna. Y la forma de hacerlo es, como digo, con la jubilación física, con el entrenamiento. Es la mejor forma de todo. Y acá hay un dato importante que dijiste en las mujeres, etcétera. Las mujeres, luego de la menopausia, hay un proceso importante que es hormonal, que sí, pierden los estrógenos. Entonces, tienen mucho más frecuencia y la mayoría hacen osteopenia o osteoporosis, que por ahí es una palabra que todo el mundo conoce, que sí, uno por ahí piensa, ¿la osteoporosis me duele? No, la osteoporosis no duele. La osteoporosis que es la pérdida de la calidad ósea, la pérdida de la masa ósea. ¿Bien? Bien. ¿Y por qué voy con esto? Es muy importante el entrenamiento físico y el músculo, digamos, el movimiento articular, los movimientos isométricos, la tensión que hace el músculo sobre los huesos, eso estimula el metabolismo óseo, y al estimular el metabolismo óseo, aumenta la formación ósea. Eso es genial, o sea, como el cuerpo perfectamente hace su trabajo. Claramente. Sí. Pasa que nosotros los médicos tenemos que ir cuando ya el cuerpo ya hizo todo lo que pudo. Claro, exactamente. Ya está. Sí, sí. Entonces, es muy importante la actividad física. Por ese motivo, en todos, los hombres y las mujeres, pero las mujeres tienen mucho más frecuente la osteoporosis. Claro. Y esa es la importancia del ejercicio con la osteoporosis. ¿Bien? Y en este caso que estamos hablando del disco vertebral, las hernias de disco, ahí se operan estas hernias. Sí. La gente después de operada puede seguir entrenando, ¿es necesario llegar a la operación? ¿Puede entrenar? Bueno, es una pregunta muy, muy buena. A mí en mi consultorio, yo soy especialista de columna, me dedico exclusivamente, me llega mucha gente, te digo que todos los días en mi consultorio, gente que tiene una hernia de disco, 2 hernias de disco, y que un médico o cualquier persona, o a veces se guían muchos por los comentarios le dijo que no tiene que hacer deporte, que no puede hacer deporte. Bien. No, es todo lo contrario, es todo lo contrario. Por supuesto que uno, si tiene una hernia de disco, el deporte que tiene que hacer es un deporte adaptado a su patología. Totalmente. O sea, uno puede pretender hacer fisiculturismo o demás, claro, exacto, teniendo una lesión de columna. Entonces te tenés que adaptar. Por ejemplo, ejercicios isométricos, fortalecimiento, podés hacer running, podés hacer natación, pilates, yoga. Todos hay un montón de un montón de abanicos, pero hay que hacer deporte. Por más lesión que tengas, es preferible que hagas deporte, entrenes el músculo, a que no hagas deporte. Y con respecto a las cirugías, antes la relación de cirugía y no cirugía era un 70-30. Hoy en día el porcentaje de cirugías de pacientes con hernia de disco que se operan es el 2%. Bien, han mejorado muchísimo los tratamientos del dolor, las infiltraciones, que la gente le llama infiltración, que en realidad son bloqueos, que por ahí lo han escuchado. Entonces hoy el porcentaje es el 2%, se opera muy poca gente de hernia de disco. Buenísimo. Y hoy tenemos tecnología que nos ha ayudado, por ejemplo, hoy en día estamos haciendo cirugías endoscópicas con camaritas, con cirugías muy chiquititas, que son un tajo de menos de 1 centímetro, en el cual al paciente le permite rápidamente recuperar su vida diaria y a las 3 semanas o al mes aproximadamente ya volver a su actividad física que hacía previamente, con algunas recomendaciones especiales, pero claro, puede volver a hacer actividad física. Qué bueno estos dos conceptos que estás dando, porque todavía, aunque uno no crea y que hay tanta información, hay mucho miedo. Entonces la gente que va a entrenar dice, no, tengo hernia de disco, no voy a hacer nada. No, me han dicho que no puedo hacer nada, que el impacto, obviamente sí, hay
como vos decías, bien decías, doctor, tiene que ser adaptado, o sea, claro. tiene que ser con personas que realmente sepan entrenar con estas lesiones. Pero eso es muy importante, no es que me voy a quedar en mi casa sentadito y a no moverme porque tengo esta lesión. No, Mariela, al contrario, es al contrario, tenés que entrenar. Si vos tenés una lesión de columna, una hernia de disco, un pinzamiento, tenés que entrenar. Bien. Y tenés que entrenar isométrico, isotónico, o sea, pesas y ejercicios de contracción muscular. Puede ser en yoga, puede ser en pilates, pero tenés que combinarlos. Mientras más lesión, más entrenamiento adaptado, siguiendo que te siga un profe, alguien que esté entrenado, que sepa cómo hacer los movimientos, porque por supuesto, si vos tenés una lesión, tenés menos margen de error con los movimientos. Exacto. Es una cuestión lógica. Sí. Pero es muy importante, mientras más lesión, más tenés que entrenar. Sí, y esto que decís también, este segundo concepto de el miedo a las operaciones que tiene la mayoría de la gente, ha avanzado tanto la tecnología y supongo que vos también que sos especialista, la aparatología, todo es moderno, entonces no necesariamente hay que llegar a una cirugía, pero cuando llegan a la cirugía es tremenda la recuperación, o sea, hay personas que se bajan de la camilla, empiezan a caminar luego de... Hoy en día, por ejemplo, una cirugía endoscópica por hernia de disco, el paciente llega de la sala quirúrgica, se recupera un poco la anestesia, ya está caminando, a las 2 horas está en la casa, 2, 3 horas está en la casa. Claro. Bien. A las 48 horas, si está bien, ya puede ir a trabajar. Y el deporte sí lo esperamos un poquito más, entre 3 semanas y un mes, porque se tienen que cicatrizar todos los tejidos por dentro. Claro. Pero la recuperación es rapidísima. Bien, entonces para ir cerrando, porque ya nos tenemos que ir, pero me encantó. Como medida de prevención, digamos, para no llegar a las lesiones, para no llegar a la operación, ¿cuáles son los cuidados? Bueno, actividad física. Sí, cuidarse mucho. Hay 3 cosas que son muy importantes. Sí. 1, una dieta equilibrada. Perfecto. Bien, ideal con buena cantidad de proteína, etcétera. No soy el especialista, no me meto en eso, pero es el concepto general. Bien. 2, no fumar. El cigarrillo aumenta las lesiones de columna, aumenta la degeneración de la columna, aumenta la artrosis. Wow, está totalmente bueno estudiado. Bien, y ya se sabe que el cigarrillo es causante, porque uno piensa cigarrillo, no sé, bueno, corazón. No, no. Ajá. Las lesiones osteoarticulares también tiene que ver el cigarrillo. Bien. Bien. Y buen tema para después, te voy a tener que invitar no hay problema. para ampliarlo, porque hay mucho fumador. Sí, muchísimo. Bien, pero lo dejamos para la próxima. No hay problema. Y tercer punto, el ejercicio. Ideal empezar cuando sos joven, 18, 19 años, y siempre ir combinando isométrico con isotónico. Ejercicio de pesas con cualquier otra actividad que te guste. Igual fútbol, jugar al fútbol, pero hace pesas. Si te gusta el yoga, hace yoga, pero hace pesas. Siempre andás combinándolo. Bien, complementar. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Favor, muy gracias, amable Mariela, por estar acá y por toda la información que nos has dado. No, por favor, gracias por todo. Bueno, y así nos vamos despidiendo. Qué lindo que uno aprende un montón a cuidarse. Así que no dejes de ver Mundo Fit, tenemos mucho más para vos. Acordate, todas las mañanas de 9:30 en adelante vamos a movernos y vamos a aprender a cuidarnos. Un beso grande para toda mi gente del otro lado.